Muy bien, vamos a analizar precisamente lo que ha sucedido con las AFPs, con esta Comisión de Economía que por insistencia ha aprobado, falta el Pleno, pero ya está Melvin Escudero en la línea para ampliar el tema. ¿Cómo estás, Melvin? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, quisiéramos empezar preguntando si es que finalmente termina este proyecto de ley siendo promulgado y vigente. ¿Qué efectos tendrá en el sistema de pensiones? ¿Puede realmente este nuevo forado que se pretende poner en riesgo o viabilidad el sistema nacional, el sistema privado de pensiones? Sí, mire, voy a destacar tres elementos que creo que es fundamental cuando uno analiza este tipo de medidas populistas que el Congreso viene dando reiterativamente desde el año pasado. El primer elemento que hay que rescatar es que se evidencia con claridad que estamos hablando de cuentas individuales de capitalización, es decir, es el ahorro de los propios trabajadores. Ahora que se está cuestionando ampliamente el sistema privado de pensiones, especialmente por parte de uno de los candidatos que dice que lo va a preferir a la ONP, pero son las AFPs que hay que eliminarlas, lo cierto es que estos retiros, mal que bien, evidencian que es dinero que cada trabajador ha ahorrado en una cuenta individual, como si fuera una cuenta de ahorro bancaria, pero con fin para su pensión a futuro. Entonces, esto es fundamental entender para evitar confusiones, porque como ya sabemos, el Congreso también pretendió hacer el mismo tipo de retiro de la ONP y no se pudo. El sistema de la ONP es una olla común, es un pozo común donde están todos los trabajadores y no tienen cuentas independientes. Entonces, este es un primer punto clave, porque a nivel internacional, en todas partes del mundo, donde se está desarrollando sistemas previsionales saludables para la población, este mecanismo de cuenta independiente es fundamental y se debe mantener. Mi segunda observación es que la Constitución y la ley del sistema privado de pensiones claramente establecen que estos recursos son intangibles y con un único propósito, pago de pensión. En ninguna parte dice que va a ser para seguro de desempleo o seguro de salud. Dicho esto, lo que está haciendo el Congreso nuevamente es incorrecto, no es viable. Y si el Tribunal Constitucional se pudiera pronunciar sobre esto, yo creo que hay que pedirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie, especialmente porque el Pleno ahorita va a aprobar esto. Y el Tribunal Constitucional debería pronunciarse sobre dos temas. Uno, la intangibilidad de este ahorro, o sea que no se puede tocar si no es solo para pago de pensión. Y lo segundo es que la cuenta individual es derecho y propiedad privada, por tanto no se puede expropiar. Yo creo que es muy importante en estos contextos aclarar estos dos puntos. Y el tercer elemento es que sí hay un impacto de estos retiros, ¿no? Y digamos, un impacto en dos partes, dos componentes. El primer componente es que mucha gente se está quedando sin ahorro de pensión, es decir, su pensión futura va a ser nula. ¿De cuánta gente estamos hablando? Primero, en los primeros retiros del año pasado, ya comprometieron cerca de 8.000 millones de dólares, 2 millones de peruanos se quedaron ya sin ahorro para pensión. Este retiro comprometer, estimamos, alrededor de unos 40.000 millones de soles. Esto es cerca del 23-25% de todo el ahorro que está acumulado en el sistema de pensiones privado. Otros 2 millones se van a quedar sin ahorro. Entonces, gracias a estos retiros que el Congreso ha establecido, 4 millones de peruanos prácticamente no tienen ahorro para la pensión. ¿De dónde va a salir ese dinero? Y finalmente, en el corto plazo, efectivamente hay necesidad y hay que reconocer esa necesidad. Pero esa necesidad no es indiscriminada para todos los trabajadores. Recordemos, los trabajadores que se han quedado sin empleo, tal como lo dice el propio Congreso y los congresistas, están en una situación delicada. Ok, entonces ayudemos a esos trabajadores. Pero acá estamos también beneficiando a trabajadores del sector público, que ninguno se ha ido por el COVID, todos siguen laborando. También estamos beneficiando a trabajadores del sector privado que se mantienen en sus funciones y su trabajo. Melvin, sí, definitivamente mucha gente que nos debe estar viendo y me lo escriben o nos escriben todo el tiempo es nadie tiene que meterse con mi plata, es mi plata, yo lo que quiero con mi plata. Claramente mucha gente que en este momento tiene la necesidad, siente que recibir eso los va a ayudar. De repente mucha gente no está mirando en el largo plazo porque el sistema previsional tiene justamente esa función, que el día que tú ya no puedas trabajar puedas tener esta plata. Pero en todo el sistema va a impactar porque
qué? Porque muchos de estas inversiones están invertidas en activos peruanos, en activos en el Tesoro, es el activo de todos, es una gran bolsa, ¿no es cierto? Y si se retira, si se hace este retiro, se va a retirar, estaba viendo las cifras, un poco 23% por lo menos del valor del fondo total. Estamos hablando de que más de 5.000 personas, 5 millones, ¿no? 5.000, 38 millones de soles equivale este retiro. Entonces, realmente, ¿cómo va a afectarnos a todos los demás? No es que todos van a retirar, pero ¿cómo afecta a todo el sistema? Esa es la pregunta. Desde el punto de vista de las inversiones, recordemos que el Banco Central ha generado una facilidad de liquidez para evitar que estas ventas se produzcan de una manera masiva. Lo que hemos observado el año pasado, ventas que acumuladamente son casi del mismo volumen, las AFP son conscientes de no dañar el valor de los ahorros. En ese sentido, lo que han buscado es vender en el mercado internacional, donde hay muchísima liquidez en los productos. Y esto lo que ha evitado es caídas significativas en el valor de las inversiones. Lo otro positivo que ha sucedido en estos periodos es que el valor de las inversiones realizadas por las AFPs, fundamentalmente en el mercado de las acciones, ha tenido muchísima rentabilidad. Y esta rentabilidad de alguna manera ha cubierto esta salida del sistema, ¿no? De hecho, lo ha compensado completamente el año pasado. Sin embargo, el tema es, en el corto plazo, ¿qué implica esto en la confianza de los inversionistas? Insisto sobre este punto, más allá de que las ventas ocasionalmente pueden generar unas pérdidas en algunos activos financieros, si las AFPs vendieran los activos peruanos sería un desastre. Pero no lo están haciendo para proteger el capital de los peruanos, ¿no? Lo que están vendiendo son los activos en extranjero. Acuérdense que tienen como el 50% fuera de Perú. Hace unos minutos, tangencialmente, tocaste la propuesta de Pedro Castillo a propósito de la posibilidad de confiscación o expropiación de este dinero, que finalmente, como bien señalas, es el ahorro personal que va a una cuenta individual y que el fondo de pensiones se encarga de manejar para generarle rentabilidad. En estos momentos esta rentabilidad es negativa para muchos. Pero en ese sentido, en las propuestas de gobierno, el candidato de Perú Libre ha señalado que desactivará el sistema privado de pensiones. ¿Qué implica esto? ¿Acaso una confiscación de los dineros privados ahorrados en cuentas individuales? Muy bien, esta pregunta es fundamental y hay que pedir aclaración completa al señor Castillo y a su equipo respecto a lo que significa esto de eliminar las AFPs para fortalecer la ONP, ¿no? Si uno hace una traducción literal, lo que significa claramente es sacar todos los ahorros de los trabajadores y fusionarlo con la ONP, juntarlo con la ONP, con lo cual claramente se evidencia que se eliminaría, escúchelo bien, se eliminarían las cuentas individuales. Es decir, es una especie de nacionalización o expropiación de la propiedad privada del ahorro de las personas. Si ese es el caso, tenemos que estar completamente en contra, ¿no? Porque en ninguna parte del mundo el segundo pilar, que es el ahorro voluntario, el ahorro obligatorio con pilar administrado por el sector privado, funciona de esta manera. La señora Keiko Fujimori ha planteado una reforma al sistema privado de pensiones, tal como lo hizo el gobierno anterior y el gobierno anterior. ¿Por qué razón? Porque el Perú, mal que bien, con errores y defectos, ha venido siguiendo un modelo que estaba buscando emular, replicar las mejores prácticas internacionales. Entonces no tenemos ninguna razón para desviarnos de esas prácticas internacionales que ya nos ha costado más de 20 años empezar a implementar, para que retrocedamos al pasado. Los sistemas nacionales de pensiones en los mercados más desarrollados, Estados Unidos, Europa, están quebrados totalmente. Y con el envejecimiento de la población es un desastre, porque van a financiarse solo a través de déficits públicos gigantescos. Entonces ya el mundo aprendió que no puede dependerse del Estado la pensión futura. Se tiene que depender también del ahorro de los privados en sus cuentas personales, que no se pueden expropiar, son intangibles y están protegidos por el derecho de propiedad y el constitucional, ¿no? Entonces, acá quiero recordar algo muy importante. El riesgo más importante de estos retiros y de este tipo de mensajes es crear desconfianza. El inversionista se va a ir al extranjero, los peruanos van a seguir comprando dólares. ¿Y qué significa esto? Fuga de capitales. Más allá de que las AFP cuiden que no caigan los precios de las inversiones, hay fuga de capitales.
Y no solamente es de los ricos, también los pequeños inversionistas están comprando dólares. Entonces, esto es una clara señal de que algo no está bien con las propuestas del señor Castillo, que se tienen que aclarar, porque lo que están generando es miedo y pánico. Sabemos que esto funciona en otras partes. ¿Por qué hacerlo? Es la pregunta. ¿Es solo populismo? Claro, Melvin, lo que hay que aclarar es, porque un poco me preguntan también, lo vamos a decir bien simple, si tú tienes tu fondo de capitalización individual, es decir, tú, yo, todos los que de alguna manera aportamos a la AFP, tenemos ahí un fondo, que el fondo a veces sube, que a veces baja, la gente se queja, no, ya me bajó, pero cuando está bien nadie se queja, no ha subido, en fin. Pero ahora lo que va a suceder, sucedería en todo caso, es que ese fondo que era mío ya no va a ser más mío, me lo quitan y entra a una bolsa, ¿correcto? O sea, para que quede claro de lo que estamos hablando. Correcto, y ahí está la preocupación, pues entonces, desde esa perspectiva ya no habría pues ni siquiera estos retiros que el Congreso, violando de alguna manera la intangibilidad de los recursos, está permitiendo que los trabajadores retiren. El retiro debería ser para los que necesitan esa plata y están en desempleo, no para la gente que tiene los recursos y todavía puede seguir ahorrando. Lo que se ha descubierto es que mucha gente con dinero ha retirado, mucha gente que tiene trabajo, que tiene mucho dinero ha retirado. O sea, no ha sido un retiro focalizado en todo caso, ¿no? Como comentario. Efecto que sea situación adversa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si hay una amenaza de que uno de los partidos que puede ganar presidencia amenaza con estatizar esos recursos, o sea, quitarle la propiedad privada, es lo que pasa con los ahorristas hoy día que están en las AFPs. Obviamente que todos se lo quieren llevar antes de que se los quiten. Así es. Claro. Entonces, esto es una impensable, ¿no? O sea, pero a la larga, el Congreso y el Tribunal Constitucional tienen que proteger la propiedad individual de los ahorristas. Recordemos, el señor Castillo viene de alguna manera protegiendo a través del sindicato los derechos de los trabajadores. Bueno, la pensión es un derecho fundamental y el sistema de una pensión individual también está dentro de ese derecho fundamental. No tiene por qué afectar a los trabajadores. Es así que lo diga. Dar la plata a 7 millones de peruanos. Sí, ahora, cuando las cosas van bien, se beneficia el que administra el fondo de pensiones y evidentemente el futuro pensionista. Pero cuando las cosas van mal, la crítica común es que solamente el futuro pensionista, el que viene ahorrando y juntando poco a poco su AFP, es el que se moja y no la AFP. Esa es la crítica común. Ahora, evidentemente hay una desazón sobre este sistema. Tú mencionabas que hay la posibilidad de hacerle cambios al mismo. Por la experiencia internacional, por lo que tú consideras de la realidad nacional también, ¿qué tipo de cambios deben implementarse? Claro, esto es bien importante entender, ¿no? Acá no hay que destruir lo que ya se ha venido construyendo, pero sí hay que perfeccionarlo. Y esto es bien importante porque hay mejores prácticas internacionales. Uno de los grandes problemas en el Perú es el tema de la cobertura. No es posible que un grupo privilegiado de alrededor de 4 millones de peruanos con trabajo formal sean los únicos que van a tener este tipo de pensión. Es importante que la cobertura llegue a los 17 millones de peruanos en edad de trabajar. 18 millones. Entonces, estos son los pilares importantes de la reforma. Tenemos que integrar 3 islas. La primera isla son las AFP, la segunda es la ONP y la tercera es Pensión 65. Esto se puede integrar de manera uniforme. Lo segundo, la eficiencia y la operatividad en los mercados. Es obvio que hay que hacer ajustes, hay que generar más competencia, hay que generar eficiencias para reducir los costos de transacción. Lo cierto es que una buena administración de estos recursos individuales ha permitido ya que el sistema privado de pensiones a largo plazo, no estoy diciendo que una semana, un mes a otro, muestre rentabilidades en términos reales superiores al 8% real, lo cual es varias veces más que la inflación. Y esto es un resultado positivo que es innegable. Pero sí también es importante mejorar la competitividad, mejorar la eficiencia y la racionalización de los costos. Esto también fundamental que se trate en una reforma. Se pretendió hacer la reforma al caballazo en las últimas semanas del mes de enero, febrero. Lo cierto es que el nuevo Congreso va a tener esa responsabilidad. La reforma integral del sistema privado de pensiones, que es fundamental. Pero ojo, respetemos los 3 ámbitos, ¿no? El ámbito de la ONP, que va a seguir existiendo seguramente, el ámbito de las AFPs y finalmente el ámbito de la pensión 65, que es un ámbito de subsidio del Estado a los que más necesitan y se han quedado sin pensión.
El problema es que con estos retiros, esos que más necesitan se han quedado sin pensión, se han multiplicado por millones. Entonces es el Estado de mano a los impuestos para cubrir eso. Sí. Menos colegios, menos carreteras, menos hospitales, con tal de cubrir pensiones. Por eso es bien importante este tema. El señor Castillo y la señora Keiko, en uno de sus puntos, en los debates que vienen, tienen que conversar este tema. Porque no se le puede expropiar las cuentas individuales a los trabajadores peruanos. Muy bien. Muchas gracias, Melvin. Es un tema muy sensible del cual nos gustaría seguir conversando, pero claro, tenemos que conversar a partir de las propuestas, de saber exactamente qué es lo que se pretende hacer cada uno de los candidatos. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muy bien, nos acompañó Melvin Escudero, economista y experto financiero de Pacifico Business School, siendo las 7:54. Hacemos una pausa, pero antes tenemos un adelanto.